Buenas tardes, hermanos, buenos días, Dios les bendiga, depende de a qué hora está viendo este programa. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más, como siempre les digo. Estamos tratando lo mejor posible de llegar a través de este medio. Y aunque yo sé que no es lo mismo, no hay nada mejor que una clase presencial donde podemos discutir y hablar. Lo que tenemos en este momento es esta manera de comunicarnos, así que debemos aprovechar al máximo. Gracias a Dios por gente que nos ayuda como Jonathan. Y otra vez estamos en su casa, por cierto, que podemos llegar hasta ustedes. Espero que lo estén aprovechando. Gracias a los hermanos que se están comunicando con nosotros de diferentes maneras. Si lo ven por YouTube o por la página, yo les animo a que marquen ahí el like o pueden compartirlo para que llegue a muchas personas y así mucha gente pueda aprovecharse de esta bendición. Yo sé que hay mucha información sobre esto en muchas partes, pero siempre ayuda algo más, ¿verdad? Gracias por ver el video, gracias por mandar alguna información a través de los medios para nosotros. Siempre nos anima a saber que están usando de alguna manera, compártalo como usted quiera con otras personas y estoy seguro que puede ser de bendición para muchos otros. Gracias a Dios, como siempre les digo, nos estamos reuniendo en la iglesia regularmente, presencialmente para el servicio de adoración. Así que si quiere bien acercarse, estamos guardando las medidas necesarias a nivel de salud y hasta ahorita no ha habido grandes informaciones. Los hermanos que sí se enferman, no hay duda que eso, y gracias a Dios no ha habido grandes sorpresas que dar. Cuídense mucho, guárdense mucho y que el Señor siga cuidando de su pueblo como siempre Él lo hace. Por otro lado, si usted quiere comunicarse por alguna necesidad, hágalo con toda libertad, llámenos o escríbanos alguna información y con todo gusto estamos pendientes de lo que usted está mandando. La lista de oración de la iglesia también aparece en nuestra página, pueden poner ahí alguna petición. Gracias a Dios porque se está orando y se está compartiendo todas estas necesidades. Así que vamos hoy a dedicarnos un buen rato a estudiar Gálatas capítulo 4, versos 8 al 20. Es un poquito extendida la lectura y yo espero realmente terminarla porque Pablo viene otra vez repitiendo la misma idea porque ese es el tema en Gálatas, ¿no? Así que no podemos irnos para muchas otras partes, aunque sin duda que hay enseñanza para de muchas maneras. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este rato y así podemos nosotros comenzar. Recuerden, vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 4, versos 8 al 20. Vamos a orar. Padre, qué bueno es poder estar aquí juntos una vez más y poder compartir este tema que nos trata hoy el apóstol en este párrafo de la Biblia. Gracias por la claridad de pensamiento de Pablo y por la forma tan directa y contundente que nos habla. Y le habló a ese tiempo a la iglesia en Gálatas. Te pido que por tu Espíritu Santo nos dirijas, nos guardes, bendigas este tiempo. Creemos, Señor, que tu Espíritu está con nosotros y creemos que es tu compañía la que nos hace falta. Y que este pasaje no solamente sea una lectura intelectual de la Biblia, sino que pueda tu Espíritu Santo usar esta lectura para hablar a nuestros corazones, enseñarnos, edificarnos, fortalecernos. Aún en este tiempo difícil que estamos separados muchas veces uno de los otros, que podamos sentirnos conectados por esa unión espiritual que tú nos das. Gracias por nuestra iglesia, gracias por el pastor Matt, por su esposa, gracias por los ancianos de la iglesia, gracias por los líderes y pedimos que tú sigas usando nuestra iglesia Hope Chapel para el crecimiento de tu evangelio en esta ciudad. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bien, vamos a leer entonces Gálatas capítulo 4, versos 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes,
no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo este entusiasmo? Me consta de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decir la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Pablo otra vez usa esa palabra al final donde dice, me tienen asombrado, me tienen perplejo por lo que ustedes están haciendo, por todo lo que está viendo que está pasando. Y Pablo sigue tratando el tema y prácticamente lo que le está diciendo es, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que ustedes están haciendo, ni me puedo imaginar por qué lo están haciendo. Había usado cualquier modo ya para tratar de explicarles con claridad o más claramente lo que él quería y la doctrina que estaba defendiendo. Primero usó todo aquello que explicó de la naturaleza de los pactos, ¿verdad? Cuando leímos 3:15 en adelante. Usó mucha información del Antiguo Testamento, 3:6 en adelante. Usó también el tema de la filiación que estábamos estudiando hasta la semana pasada, la parte familiar. Y todo esto lo estaba usando con el único y exclusivo propósito de que los gálatas le entendieran su mensaje que él claramente quería darles. Pero ahora, en este momento o en este párrafo, explica o más bien aplica todo ese argumento a un tema especial. Y en este tema prácticamente podemos dividir esta lectura en dos párrafos, ¿verdad? Desde el comienzo del 8 al 11, donde él explica cuál es el problema que él está encontrando, y luego del 12 al 20, lo que ya hemos leído, hace como una petición muy emocional, muy personal, de lo que él está pidiendo o rogando que se haga con todo esto que le está enseñando. En ello, él apela a muchas cosas, entre ellos apela a su propio ejemplo. Qué bueno que Pablo podía hacer eso, ¿verdad? Apelar a su propio ejemplo. Y hace un llamado muy sincero, ahí al final de los 19 y 20, hace un llamado muy sincero. Pero vamos por parte estudiando este párrafo para irlo entendiendo, ¿verdad? Especialmente lo que implica capítulo 4, verso 8 al 11, donde él enfoca el problema. Capítulo 4, versos 8 al 11, Pablo enfoca el problema y les dice claramente, describe esto en términos muy positivos, como lo he hecho antes. Él empieza por decir las cosas positivas que encuentro de ellos. Voy a leerlo de nuevo para todos ustedes, 4, del 8 al 11. En otras palabras, el 8. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses y estaciones y tiempo. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando, hermano. Él explica el problema directamente, ¿verdad? Y muchas veces lo había hecho antes. Él siempre trata de hablarle positivo a la mente y les dice claramente, eran siervos de otros. Al principio ustedes servían a otros, eran esclavos de otros. No conocían al Dios único, al Dios verdadero, no lo conocían, sino que conocían otros dioses. Y esos que no eran dioses, por supuesto, porque está en D minúscula. Y si ustedes van conmigo a 1 Corintios, capítulo 8, déjenme buscarlo para ustedes también. Si van a 1 Corintios, capítulo 8, los versos 4 al 6, vamos a ver una referencia que Pablo ha hecho sobre este tema, ¿verdad? Capítulo 8 de Corintios, estoy en el 4 todavía, ahora sí llegué, los versos 4, 5 y 6. Los leo para ustedes. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a ídolos,
sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo y la tierra, y por cierto, no hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que han sido sacrificadas a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer ni peor por no comer. Pablo es muy claro en estas enseñanzas y Pablo lo que está diciendo es, si ustedes se acercan a eso o si siguen eso, se están haciendo esclavos. Hay un solo Dios y el comer o no comer no hace ninguna diferencia para él. Pero le está declarando, ustedes tuvieron ese comienzo bueno, pero ahora que ya conocen, o más bien, me llama mucho la atención el énfasis que hace el apóstol aquí, no solo que conocen a Dios, sino que hacen énfasis, o más bien que Dios lo conoce a ustedes, y ese énfasis es importante porque Pablo está señalando con mucha claridad que con esa corrección, si ustedes son conocidos, Pablo pone el acento o el énfasis donde debe estar, donde debe estar. ¿Y qué es lo que debe estar? La gracia soberana de Dios como fuerza iniciadora de nuestra conversión. Pablo claramente les está diciendo, y lo va a hacer en muchas otras partes, Dios se acercó a ustedes, Dios los buscó a ustedes, y es una doctrina bien importante para nosotros como iglesia también, ¿verdad? La soberanía de Dios, su gracia es irresistible. Cuando Dios busca a una persona, dice que su gracia es irresistible. Y es su gracia soberana la que inicialmente da el paso para buscarnos. Yo sé que muchas veces decimos, yo conocí a Dios en tal fecha o cuando yo encontré a Dios, pero en verdad hay otros pasajes en la palabra, Romanos 3:11, por ejemplo, donde claramente nos habla de esto, primera de Juan 4:19, y hay muchos otros, donde nos habla, es Dios quien nos busca a nosotros y Él nos toca, y luego sí, hay una respuesta nuestra, hay una respuesta del corazón ya tocado por Dios. Pero ¿cuál es el problema que está presentando Pablo? El problema es que ese buen comienzo que tuvieron al ser tocados por Dios y ustedes haber respondido, se convierte ahora en una situación negativa, una situación mala, porque han vuelto a los caminos antiguos que ya ustedes debieron haber dejado. Y quién él dice, ¿cómo pasan estas cosas? Son cosas de gente débil o son inútiles, también le dice. Pero Pablo es muy radical respecto a esto. Pablo es muy claro respecto a esto. Tiene claramente un pasado malo, pero han vuelto. Se convirtieron de una manera asombrosa. Recuerden que lo dijo en el 3, verso 1, ¿verdad? Gatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Y ahí les explica cómo ellos conocieron a Cristo. Si hubo tantos milagros inclusive a través del Espíritu Santo, ¿cómo ahora vuelven atrás? ¿Cómo ahora vuelven a lo inútil? ¿O cómo ahora vuelven a lo elemental? Y es lo que estaba haciendo ese énfasis una y otra vez. En el 1.6 también lo hace, en el 3.3 también lo hace. ¿Cómo es posible que ahora vuelvan ustedes a esa parte de atrás? ¿Y qué es esto? Dice él. Cuando ustedes están volviendo otra vez a estar bajo la ley, sobre días, sobre fechas, sobre estaciones. Quiero que lean conmigo también en Colosenses capítulo 2. Vamos a llegar allá. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Verdad? Dice la palabra, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 2, perdón, estoy en el 1. Colosenses 2, 16 y 17. Ya no me salía bien la lectura. Así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que coman o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Muy claro Pablo, ¿verdad? Lo hace en Colosenses,
lo hace también aquí en Gálatas y en muchos otros versos de la Biblia. Pablo está diciendo claro, no son las obras de la ley lo que lo acercan a Dios. No se deje juzgar por fechas, por días, por comidas, por fiestas o no fiestas. Pablo considera, y esto es claro que Pablo lo está haciendo, Pablo considera que regresar al judaísmo prácticamente es regresar al paganismo, es regresar tan atrás que no es una religión reformada, sino es que prácticamente salirse. Por eso, desde el capítulo 1, verso 6 de Gálatas, les está diciendo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo es claro y fiel en esto. Una cosa es la gracia de Cristo, otra cosa es otro evangelio. Pensar en la salvación posible a través de guardar fiestas o fechas o comidas o bebidas o un sí o un no es volver al paganismo. Entonces, ustedes de eso eran esclavos anteriormente. No se dejen esclavizar otra vez por esas cosas. Pablo es bien franco en estas cosas y entonces al presentarlo no quiere que haya dudas, porque cualquier duda o cualquier diferencia sobre este tema desviaría completamente, por decir así, la parte del cristianismo para un lugar muy lejos. Hay un escritor de apellido Longenecker o algo por el estilo, que así esa enfermedad pasaron ese judaísmo con el paganismo radicalmente, como que lo querían mezclar, y era volver una mezcla que no servía para nada. Y todo lo que nos aparte de la exclusiva dependencia de Cristo, así sea con buenas intenciones, esto debe ser condenado. Así decía ese escritor. Tratar de mezclar es hacer un desastre, y cualquier cosa que nos aparte de la exclusiva dependencia de Cristo y su Espíritu Santo para nuestra salvación debe ser condenado. Y es muy claro en la doctrina de Pablo cuando él dice, esto despierta a mí un temor, esto me asombra, me preocupa lo que está pasando, temo por ustedes, lo acabamos de leer, ¿verdad? Temo por ustedes. He trabajado duro en la predicación, desde el capítulo 2, los versos 1 al 10, lo estaba explicando. Traté de hacerlo en privado. Luego aún estudiamos también la represión de Pedro públicamente, 2, 11 al 14. Luego siguió hablando de su vida de misiones, de cómo esto era un ejemplo para ellos, de cómo lo criticaban y él sufría esa crítica. Todo lo soportó por amor a los Gálatas y a muchos otros. Era el ejemplo de Pablo en todo su trabajo, en todo su ministerio. Si ustedes pasan conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, van a ver un párrafo ahí, un versículo. 1 Tesalonicenses 3, 5. Pablo dice, por esto, cuando yo no puedo soportar más, por eso, cuando yo no pude soportar más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pablo tenía mucho cuidado con lo que él hacía, mucho cuidado con la gente que él traía y trataba y lo traía al Señor. Por eso ahora, ante esta situación de los Gálatas, él mismo dice, temo por ustedes, tengo carga por ustedes, me temo que está pasando algo malo y puede ser peor. Y desde ese temor y por decir así, de esta frustración, para Pablo hace una petición muy clara. Y esa petición la desarrolla él en el mismo capítulo 4 que estamos leyendo, del 12 en adelante. Los llama, algo clave aquí importante para nosotros, Pablo los llama a seguir su propio ejemplo. Ese ejemplo que él dice claramente en el 12, hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Les suplico ahora que se identifiquen conmigo. Y es clave esa parte porque Pablo se está poniendo realmente como la persona a quien ellos pueden imitar o seguir. Y lo dice claramente, no me han ofendido a mí. En verdad no me han ofendido a mí. Ustedes empezaron bien, caminaron bien. Ustedes entendieron el mensaje, pero hace esa súplica emocional muy profunda cuando él les llama ahí en el verso 19, cuando les dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Interesante ese tema. Lo que está diciendo claramente es,
si yo soy su ejemplo, identifíquese conmigo, liberándose en aquel proceso de ley de Moisés, como ya yo lo hice. Ya yo dejé la ley, vengan conmigo a hacer lo mismo. Si ustedes van a 1 Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, van a encontrar otro llamado muy directo de Pablo en este sentido. Repito la cita, 1 Corintios 9, 19 al 23. La repito porque yo sé que la hermana Gladys está copiando la cita y ella siempre le gusta recordarla. 1 Corintios 9, 19 al 23. Gracias a Dios por la hermana Gladys también. Ella siempre manda también su saludo a través del chat, ¿verdad? Y bueno, así nos estamos comunicando, ahora no tenemos más remedio. Pero Pablo sigue diciendo, no me han ofendido, ya lo dije. No es a mí quien ofenden, pero están ofendiendo a Dios. Recuerdan lo que él dijo ahí mismo en capítulos 1 de Gálatas, verso 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llamó a ellos por la gracia de Cristo? Dios mismo los llamó por la gracia de Cristo. Por eso no es una ofensa contra Pablo, es una ofensa contra Dios. Soy un siervo, dice Pablo. No tienen por qué ofenderme a mí. El centro, el dueño de la obra es Dios, no soy yo. Y al tratar de rechazar esa obra de Dios, al tratar de separarse de ella, lo que está haciendo es ofendiendo directamente a Dios. Hay un pasaje en Mateo 10, yo quiero que lo busquen conmigo. Mateo capítulo 10, versos 40. Déjenme llegar allá lo antes posible. Mateo 10, 40. Ya por lo menos llegué a Mateo ya. 40 al 42. Dice así, mírenlo. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Está hablando el Señor Jesús. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Está claramente el Señor diciendo, o mostrándonos lo que está diciendo Pablo aquí también. No es conmigo el asunto. No es a mí quien ayuda, no es a mí quien ofende. La obra es solo de Dios. Yo soy un siervo. Él es el dueño y centro de esta reunión. Por eso tratar de rechazar eso es tratar de rechazar a Dios mismo. Y les recuerda esa respuesta inicial. Ustedes lo hicieron bien. 13 en adelante, ¿verdad? Ustedes respondieron bien. Ustedes creyeron de una manera buena, con prodigios y señales, como se lo dije al principio, y yo creo que ustedes tienen tiempo de corregir todavía esa situación que está pasando. Pueden hacerlo de nuevo. Déjenlo a los judaizantes, regresen al universalismo del Evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Recuerden que hemos hablado desde Abraham. El Evangelio siempre tuvo un alcance universal para todas las personas que lo pueden ver. Y cuando Pablo les predicó, lo que hizo, y dice en versículos, dice, lo hice a través de una enfermedad. Y es interesante que también lo pone como una prueba, ¿verdad? ¿Cuál enfermedad decimos muchas veces? No lo sabemos. Realmente no hay ninguna explicación. Si ustedes se recuerdan que en 2 Corintios 2:7, repito, 2 Corintios 2:7, Pablo habla de una espina que le fue clavada en su espalda, en su costado, ¿verdad? Pero no sabemos qué tipo de explicación fue esa. ¿Qué fue a hacer Pablo allá a Galacia? A buscar un doctor, a buscar un buen clima, no lo sabemos. Pero lo que dice Pablo es que fue allá con una enfermedad, aparentemente una situación visible y ofensiva, porque él dice, fue una prueba para ustedes, pero esto no los molestó. Dice Pablo que esto no los molestó a ustedes, porque veían más allá aún de esta carga que le estaba soportando. Puede haber mucha especulación. Alguna gente pensaba que era un problema de los ojos, donde Pablo tenía problemas en los ojos, que era un poco repulsivo, por así verlo. Otros dicen que quizás podía ser algún tipo de enfermedad de la piel, pero no hay ninguna información más que eso, ¿verdad? Pero la clave al ver estas cosas que está hablando Pablo no es tanto enfocarse en la enfermedad, porque no tenemos la información correcta de cuál era, sino
ver cómo él podía entender que el poder de su predicación no era su enfermedad o su buena apariencia. El poder de su predicación venía de Dios mismo, porque dice claramente que a él lo recibieron con gozo. Los Gálatas no les importó ver esa situación que estaba pasando Pablo de salud para recibirlo con gozo. Él es representante de Cristo mismo, es el apóstol, representante de Jesucristo mismo. Lo leímos ahorita en Mateo 10. Ellos fueron receptivos, no les importó la enfermedad. Eso que dice el mismo, lo que estábamos leyendo, que ellos estaban dispuestos hasta a sacarse el ojo, ¿verdad? Me consta en el versículo 15 que de haber sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelo. Algunos dicen, por eso la enfermedad de Pablo era de los ojos, aunque entendiendo históricamente que ese era un refrán quizás que usaban mucho en aquella época. No podemos decir que exactamente es una señal de que era una enfermedad de los ojos. Pero él pedía por decir la verdad y ahora lo hacía con ese ánimo y con ese deseo. Y les aclara, miren el verso 16 le dice, me consta que han pasado, que pasó todo esto con entusiasmo, me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos. Y ahora resulta que por decir la verdad me he vuelto su enemigo. Pablo estaba muy directo en ese tema, ¿verdad? Ahora, por decir la verdad, ahora voy a ser su enemigo. Y Pablo les hace esa pregunta para que la gente piense, para aclarar. Entiendan estas cosas que les estoy explicando, de ese celo que están guardando. Y del 17 y 18 le hablas de ese celo, ese interés. Es que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, los judaizantes, pero no abrigan por las intenciones. Tengan cuidado con eso. Y el deseo de Pablo se lo refleja claramente en esos versos 19 y 20. Lo leo para ustedes. Queridos hijos. Y la expresión que usa Pablo es un tanto cómica, pero hay que entenderla bien, ¿verdad? Por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Que Cristo sea formado en ustedes, crecido. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablar de otra manera? Porque lo he estado haciendo, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Lo que están haciendo me tiene perplejo. Pablo está diciendo claramente, ustedes son tanto carga para mí, son tanta carga que es como si los hubiera parido yo mismo. Pero ahora están caminando hacia otro sitio, alejándose del Espíritu y acercándose, por decir, a la ley. Y no puede haber estas dos cosas. Se están alejando de Cristo por acercarse a Moisés. Se están alejando del universalismo para acercarse al judaísmo, con todas sus alteraciones, ¿verdad? No al nacionalismo judío, le dice Pablo, y los lleva a compararse con ese punto de parto, ¿verdad? Por supuesto, con Pablo como hombre, los otros hombres no podemos imaginarnos siquiera lo que es un dolor de parto. Yo estuve presente sobre todo en uno de los nacimientos de mis hijas, estuve con mi esposa todo el proceso y sabemos que es un proceso fuerte, un proceso duro, y Pablo lo compara de esa manera, diciendo, yo he sufrido por ustedes, he luchado por ustedes. El niño para venir al mundo viene a través de un proceso bien difícil. Pero Pablo está prácticamente diciendo, pero ahora son casi un aborto en esta situación, se está perdiendo todo lo que se hizo. Crezcan en Cristo. Y me gustaría estar allá para estar con ustedes. Y Pablo lo dice de diferentes maneras. Si ustedes van conmigo a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3, 7. 2 Tesalonicenses 3, 7 en adelante. Voy a leerlo para ustedes también. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pablo estaba muy claro de que todo ese proceso que él había intentado llevar adelante era un proceso fuerte que le había costado,
pero lo había sacado adelante. Hay varios pasajes, yo les puedo decir otro, 1 Corintios 11:1, repito, 1 Corintios 11:1, Filipenses 3:17, también ayuda a entender esta parte. Pablo lo que está haciendo es animando a la gente con ese profundo deseo pastoral de Pablo. Y esto es muy franco en él, por eso se identifica tanto. Le llama hijos míos. El proceso de conocerlos a ustedes y traerlos hasta acá fue como llevarlos a un proceso de parto. Me preocupo por ustedes, me preocupo por lo que están haciendo, me preocupo por dónde están cayendo, me preocupo hacia dónde están yendo. Y Pablo lo hace con un carácter verdaderamente fuerte. Y le dice claramente, no vivamos más según la ley. No debe haber obstáculos para la comunión. Ni siquiera mi enfermedad, nada nos debe afectar. Por eso si podemos imitar a otros, sí, Pablo dice, imítenme a mí. Pablo se pone como ejemplo y es importantísimo eso. Repito, por eso Pablo es un apóstol. No es cualquiera de nosotros que podemos decir, imítenme a mí. Y Pablo aquí como que se envuelve, por decirlo así, emocionalmente en este tema. Y es la realidad. Pablo había llevado el evangelio no solamente como un profesional, por decirlo así, a esta gente allá en Gálatas, no como un profesionalismo. Pablo lo había hecho con un corazón tan entregado que los podía llamar a ellos hijos míos. Los podía llamar con esa calidad. Y cuando veo que otros se están alejando, y cuando Pablo ve que otros se están alejando, duele. Y por eso dice, trabajar en vano no creo que he hecho. El apostolado, el trabajo en el Señor, el ministerio cristiano es eso. Debe tocar hasta nuestras emociones más profundas, ¿verdad? Y también hacerlo a quienes nos escuchan. Estoy seguro que al escuchar estas palabras, la misma gente de Gálatas se sentía empujado por estas palabras de Pablo, donde él claramente les decía la carga que llevara por ellos. La Biblia es realista, la Biblia es muy realista, pero contiene historias muy humanas. Por eso la Biblia no nos presenta al hombre perfecto. No hay hombres perfectos en la Biblia, ni siquiera aquellos famosos hombres y profetas de la antigüedad. Todos tenían debilidades y cargas, porque así somos los hombres y somos los humanos. Solamente creemos en el único perfecto, Cristo Jesús. Pero piensen en José. Con todo el proceso que vivió José, también tuvo sus debilidades. Abraham, el mismo Abraham que tanto hablamos de él, ¿verdad? Tuvo sus debilidades. Moisés mismo. Recuerden todo el proceso de vida intensa de Moisés con Dios, pero también tuvo sus debilidades. Ni hablar de David. Un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, pero tuvo sus debilidades. Porque recuerden una cosa, hermano, el propósito de Dios es su gloria, no la mía. Y dice claramente en su palabra que Él escogió de lo vil del mundo para que su gloria se viera para avergonzar a los sabios, pero que la gloria se ve no por mi inteligencia, se ve por lo que Dios hace a través de mí. Y no importa quién tú eres ni quién yo soy. Nosotros somos vasos de barro en sus manos para ser usados y convertidos luego en esos recipientes, vasos para honra. Y Pablo nos pide que lo imitemos aún en eso. Y lo debemos imitar en su trabajo, en su lucha, en sus logros, en su dedicación, en su ejemplo. Recuerden, no es Pablo, es Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros quien va a hacer la obra que Dios quiere ver. Pablo es el apóstol, no hay otros apóstoles después de este grupo que ya existió. Notemos entonces que él tiene esa autoridad completa. La meta dice claramente, mi meta es formar a Cristo en ustedes, porque yo vivo para Cristo. Pablo tenía muy claro ese enfoque y podía ajustar toda su vida. Por eso dice, yo he aprendido a vivir cuando tengo abundancia, he aprendido a vivir cuando tengo pobreza. Porque su meta no era él, su meta era formar Cristo en otras personas. Por eso se hace la misma pregunta de antes. ¿A quién quiero agradar?
¿quién está viendo lo que yo hago? ¿Mi iglesia, mis amigos, mis hermanos? No. Lo que yo hago lo está viendo Dios y Él sí conoce mi corazón. Él es mi espectador, por decirlo así. Y otra vez es mi ayudador. Y ese fundamento tan seguro que Pablo está explicando, ¿verdad? Como dice claramente en el verso 12, yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido, no soy yo, dice Pablo. El fundamento es el Evangelio, no mi experiencia. Pablo había tenido una experiencia muy grande y podía ser muy conocedor, pero tenía un solo mensaje, Cristo y Cristo crucificado. Porque lo que yo predico no puede ser mi experiencia, ni puede ser mi sabiduría. Tenía un compromiso fuerte. Por eso habla de ese dolor, ¿verdad? En el verso 19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo estaba muy claro en su meta, en ese fundamento. Estaba muy claro en su compromiso, como lo hemos leído. No sabía que era el dolor de parto, pero sabía que era fuerte, ¿verdad? Sabía que era fuerte. Los hombres, los caballeros quizás nunca lo podremos saber, pero sabemos el proceso. Todo niño llega con mucho esfuerzo y dolor. Traer a un niño a este mundo, por supuesto que no es nada fácil. Y después criarlo, por supuesto que nos toca a todos nosotros, tanto padres como madres. Pero ese es el tipo de labor y de esfuerzo que Pablo quería demostrar que él podía hacer para lograr lo que se estaba queriendo lograr. La situación era difícil, sí es cierto, aún en la enfermedad. Dice Pablo que todo eso empezó hasta por su enfermedad. Pero recuerden, hermanos, en Dios no hay nada imposible. La enfermedad no fue un impedimento, aunque aparentemente, como ya hemos leído y explicado, parecía una enfermedad difícil de ver o vergonzosa o que podía ofender. Pero no importa. Dios no mira mi situación, Él mira su propósito. Y que puede usar la enfermedad, la puede usar. Él es el comunicador. Los límites no son los míos, los límites los pone el Señor. Y sabemos que es un Dios poderoso que no tiene límites. Dios quiere usarnos y me va a usar a pesar de. Quizás nosotros tenemos modelos de cómo creemos que Dios puede usarnos, ¿verdad? No, que aquel es muy flaco, no, que aquel es muy gordo, que es muy bajito, que es moreno, que es más alto, que tiene el pelo así. No, Dios no tiene modelos que sean altos, blancos, delgados, de voz profunda para que puedan hablarse bien. Dios usa aún a un hombre enfermo como Pablo para una gran obra. Es su obra. No olvidemos, es el Espíritu Santo quien nos usa por encima de mis debilidades. Porque es su obra. Es lo que Él quiere lograr. Tengamos cuidado con hacer perfiles humanos, creyendo que Dios usa cierto tipo de personas. Dios usa un corazón blando, un corazón agradecido, un corazón humillado delante de Él para hacer su gloria. Como dice Pablo aquí, Dios los escogió a ustedes. No fue que ustedes los escogieron a Dios. Dios los escogió para hacer su obra. Y la Biblia dice que de lo bajo del mundo y lo débil, dice para avergonzar a lo fuerte. Así que no hay forma de excusarnos de esto. No hay forma de hacerlo. Ya sabiendo que fue Él quien hizo la obra, ya sabiendo que no tenemos por qué seguirnos ateniendo a leyes y regulaciones, ni siquiera a la ley de Moisés, humanas, reconocemos que es su gracia. Es su gracia y no mi habilidad. Es su gracia y no mi destreza. Lo que nos asegura el éxito, no el nuestro, sino de la obra de Dios. Recordemos, trabajamos para el Señor de la obra. No somos dueños de la obra. Pablo lo reconocía, Pablo lo sabía, y aunque podía esforzarse con mucha eficacia en hacer su trabajo, sabía que el resultado final era de Dios. Y yo quiero animarles a cada uno que está oyendo, viendo este video, a que reconozca que el resultado final de tu vida especialmente, y luego la vida de tus seres amados, que a veces decimos, Dios, ¿qué pasa con mi esposa, con mi esposo, con mi hija, con mi hijo, o con mis yernos o mis nietos? El resultado de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser fiel a Dios. Y Él va a ser en mi vida, en la vida de mi esposa o esposo, de mis hijos y mis hijas, mis nietos y mis sobrinos y
mi yerno, Dios va a hacer la obra perfecta, porque es su obra, no la mía. Y poder descansar. Pablo había sufrido dolor de parto, sí es cierto, pero podía descansar en que Dios iba a seguir haciendo la obra. Y yo quiero animarles a ustedes, a pesar de las debilidades personales, de mis seres queridos, saber que todo depende de Dios y no de nosotros. Y descansar, sabiendo que Él va a hacer y a completar la obra tal y como lo ha prometido. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Qué bueno poder comunicar estas cosas. Sigamos dependiendo de lo que Él dice y Él hace su palabra. Dios es fiel y Dios no se equivoca en lo que Él hace. Dios les bendiga ricamente. Oremos. Qué bueno, Señor, que podemos poner nuestra confianza y seguridad en ti, total y exclusivamente, sabiendo que tu palabra no miente y tu carácter, Señor, no cambia, sino que lo que has prometido en ella lo vas a cumplir y te vas a perfeccionar en nosotros y nos vas a animar a esforzarnos al máximo para que otros también lo hagan. Pero al fin y al cabo, Señor, es tu obra, es tu logro, es tu éxito. Y siempre, Señor, la gloria será tuya. Nunca será nuestra. Bendice a cada hermano, a cada familia que está viendo este video. Guárdala en su hogar, en lo que está haciendo. Prospera su vida también material y que todo esto, Señor, redunde para que tu nombre sea conocido en muchas partes. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.